A continuación voy a hablar del caso en el que tenemos que calcular la fuerza con la que choca nuestro carro contra un obstáculo. En este caso pusimos un muro. Primero, los valores que tenemos son velocidad, que es igual a 0.6 metros sobre segundos. Esto lo calculamos determinando una cierta distancia y midiendo cuántos segundos tarda nuestro carro en recorrerla. La masa es igual a 0.68 kilogramos y esto pues lo calculamos rápidamente pesando el objeto. Partiendo de esto, empezaremos. Partiendo del teorema del impulso mecánico, el cual dice que el impulso de la fuerza resultante sobre una partícula es igual al incremento experimentado por la cantidad del movimiento de la partícula, expresamos que impulso mecánico es igual a variación del momento lineal o incremento del momento lineal. Pero también el impulso mecánico es la fuerza constante que produce el cambio de cantidad de movimiento por el incremento de tiempo durante el cual actúa. Por lo tanto, tenemos que variación del momento lineal es igual a fuerza por incremento de tiempo. Fuerza también se define como la variación del momento lineal en la unidad de tiempo. Conociendo esto, podemos determinar qué ecuación podemos usar para fuerza. Así que como resultado tenemos fuerza es igual a incremento o variación del movimiento lineal entre incremento de tiempo. Cuando se estudian choques, se deben aislar en un sistema los cuerpos que intervienen en él. Si consideramos el coche y el muro un sistema aislado, las fuerzas que se hacen entre ellos son fuerzas internas, es decir, de acción-reacción, y por tanto su suma vectorial sería nula. La fuerza que se hacen mutuamente en el impacto, pese a ser la misma en módulo, tiene distintos efectos en el coche y en el muro, por las propiedades intrínsecas de cada cuerpo. El muro, que representa ser muy resistente, quedará intacto, mientras que el coche tal vez se deforme. Ahora debemos sustituir la fórmula con los valores de lo ocurrido sobre el coche, que dan una fórmula de fuerza es igual a momento lineal final menos momento lineal inicial entre incremento de tiempo. Ya que momento lineal es igual a masa por velocidad, determinamos que la cantidad del movimiento final es la masa del coche por su velocidad final, que en este caso es 0.680 kilogramos por 0 metros sobre segundos, lo que nos da un resultado de 0 kilogramos metros sobre segundos. La velocidad final es 0 porque la velocidad después del choque se reduce totalmente a 0 metros sobre segundos. Y la cantidad del movimiento inicial es la masa del coche por su velocidad inicial, que en este caso sería 0.680 kilogramos por 0.6 metros sobre segundo, que nos da un resultado de 0.408 kilogramos metros sobre segundos. Ahora sacamos la variación del momento lineal, que nos da como resultado menos 0.408 kilogramos metros sobre segundo, porque restamos la velocidad, o se puede decir el momento inicial al momento final. El problema surge ahora cuando queremos saber el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza. Como los tiempos de choque son tan pequeños y es tan difícil precisarlo, hicimos una aproximación. Primero grabamos el momento de choque en cámara lenta y determinamos cuánto tiempo tardaba en contacto con el obstáculo, gracias a la relación de 1 segundo en cámara lenta a 8 segundos en tiempo real. Así que nos dio un tiempo de impacto de 0.055 segundos. Con todos nuestros datos recabados, determinamos que fuerza es igual a menos 0.408 kilogramos metros sobre segundos sobre 0.055 segundos, que nos da una fuerza de menos 7.41 newtons. La fuerza es negativa debido a que nuestro coche sufre una desaceleración, por eso el signo menos. Así que en conclusión, podemos determinar que nuestro coche desacelera con una fuerza de 7.41 newtons. Calcular la velocidad de desaceleración fue lo más fácil, pues ya teníamos la velocidad del carrito y solo tuvimos que determinar el tiempo en que tardó en frenar.
Esto se logró gracias a la ayuda de la cámara lenta y determinar cuánto tiempo real equivaldría un segundo en cámara lenta. Lo que hicimos fue dividir la velocidad sobre el tiempo, lo cual nos dio una aceleración negativa de 1.2 metros sobre segundos cuadrados. Para determinar la distancia de frenado, utilizamos el método de la distancia de frenado y constante. La siguiente fórmula para hallar la distancia de frenado es distancia de frenado es igual a velocidad al cuadrado sobre 170, donde la velocidad debe expresarse en kilómetros por hora y el denominador 170 es una constante. Recordar el valor de esa constante 170 y conocer la velocidad de desplazamiento de un automóvil bastaría para calcular su distancia de frenado. Pero algunas mentes ávidas de conocimiento han preguntado, ¿cómo se calcula o de dónde proviene ese valor constante de 170? Vamos por partes. Sabemos que todo vehículo en movimiento, en un momento, lleva consigo cierta energía cinética. Energía cinética igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Para detener ese vehículo necesitamos igualar la energía cinética que éste tiene con el trabajo que realiza la fuerza de roce de los neumáticos con el pavimento, donde el trabajo es igual al peso por el coeficiente de fricción por la distancia de frenado. Entonces reemplazamos P en la fórmula por masa y gravedad. Igualando las expresiones 1 y 2 tendremos que un medio de masa por velocidad al cuadrado es igual a masa por gravedad por coeficiente de fricción por distancia de frenado. Resolviendo la ecuación y dejando la distancia de frenado de un lado, podemos concluir que la distancia de frenado es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad por coeficiente de frenado, donde el coeficiente de frenado normalmente es de 0.67 y la gravedad debe ser transformada a kilómetros por hora, siendo 9.8 metros sobre segundos al cuadrado su magnitud normal. Así que al pasarla a kilómetros sobre hora al cuadrado da un total igual a 127.000 kilómetros por hora al cuadrado. Ahora, volvemos a la fórmula de distancia de frenado y realizamos la operación del denominador, que como recordamos es 2 por gravedad por coeficiente de frenado. Entonces, teniendo 2 por 127.000 por 0.67 nos da un igual a 170.000. Ahora, dividiendo eso entre 1000 para transformarlo a metros, nos da igual a 170 metros. Y de ahí es de donde viene la constante del método de velocidad y constante. Para poder comprender los cálculos es necesario conocer las bases, por lo tanto les compartiremos las definiciones, fórmulas y unidades de medida de las magnitudes a utilizar. Movimiento rectilíneo uniforme. Es el movimiento que describe un cuerpo o partícula a través de una línea recta a velocidad constante, es decir, el movimiento es lineal en una única dirección, la velocidad de desplazamiento es constante. Para poder comprender los cálculos es necesaria trayectoria. Es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describe el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. Lugar geométrico. Es un conjunto de puntos que cumplen determinadas condiciones o propiedades geométricas. Velocidad. Es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. La fórmula para calcular la velocidad es de distancia sobre tiempo, y al resolver esta fórmula sustituyendo los valores nos darían unidades de metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Magnitud. Una magnitud física es un valor asociado a una propiedad física o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades.
Impulso mecánico. Se define como impulso mecánico a el producto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo por el tiempo que se está actuando. Se trata de una magnitud vectorial. Se puede establecer la relación entre el impulso mecánico y el momento lineal teniendo en cuenta que la fuerza también se puede definir como la variación del momento lineal en la unidad de tiempo. Se deduce que el impulso mecánico aplica una fuerza durante un cierto tiempo. Implica una variación de momento lineal. La fórmula para el impulso mecánico nos dice que es la fuerza por la variación de tiempo. Al sustituir estos valores y resolverlo nos da unidades de newtons por segundo. Fuerza. Es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Donde la fuerza es igual a la masa por aceleración, y esto nos da unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que sería igual a 1 newton. Tiempo. Es una magnitud creada para medir el intervalo en el que suceden los acontecimientos a nuestro alrededor. Es una cantidad física que nos permite enmarcar el cambio y ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Para calcular el tiempo tenemos que hacer una división que sería la de distancia sobre la velocidad, y esto nos daría horas, minutos o segundos. Masa. Es una magnitud que expresa la cantidad de material de un cuerpo, medida por la inercia de éste, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él. Es una propiedad de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. Teniendo la fórmula para la fuerza, despejamos a la masa, que sería fuerza sobre gravedad, y nos da unidades de kilogramos. Variación del momento lineal. Fue el propio Newton quien introdujo el concepto de momento lineal, aunque él lo llamaba cantidad de movimiento, que combina las magnitudes características de una partícula material en movimiento, su masa y su velocidad. La idea intuitiva tras esta definición está en que la cantidad de movimiento, el momento lineal o momentum, dependía tanto de la masa como de la velocidad. Si podemos imaginar a una mosca y un camión, ambos moviéndose a 40 km/h, la experiencia cotidiana dice que la mosca se puede detener con la mano, mientras que el camión no, aunque los dos vayan a la misma velocidad. La distancia de percepción es la distancia que recorre el vehículo desde el momento en que los ojos ven un riesgo hasta que el cerebro lo reconoce o percibe como tal. En un conductor normal, este tiempo es de 3/4 de segundo. Distancia de reacción es la distancia recorrida desde que el cerebro le dice al pie que se quite del acelerador hasta que el pie está de hecho pisando el pedal de freno. El conductor promedio tiene un tiempo de reacción de 3/4 de segundo. Distancia de frenado es la distancia que recorre el móvil hasta su detención completa una vez que se han accionado los frenos.